ningún reclamo en torno a las propuestas. Y ahí también había como un desafío de poder generar, digamos, comunidad con la familia también, ¿no? De que ellos también se apropien de las propuestas, porque son sumamente necesarias en este contexto las familias, ¿no? No digo que en la presencialidad no, pero ahora es fundamental que ellos estén, que intervengan, porque si no están, los niños no están en la escuela, en esta escuela virtual. Entonces, poder generar puentes ahí con las familias para mí fue de un aprendizaje enorme también, porque por ahí por momentos me daba cuenta que en las clases estaba como con 5 niños más que ni eran míos, que eran los primos de los hermanos, y entonces ahí como, eso está re interesante para seguir pensándolo, cómo construimos esa grupalidad en un contexto de distanciamiento social. Me Bueno, parece esa que... sería otra pregunta, Rebe, ¿no? Que en realidad yo les quería hacer también es, bueno, justamente en el contexto de virtualidad, ¿cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar de diferente a las que ustedes estaban acostumbradas o las que vieron o las que suponen que debieron haber tomado en la presencialidad? Pero bueno, yo les sugiero que primero le contesten a Joana, así vamos por orden, y luego les volvemos a hacer la pregunta. Yo hasta ahí, ahí vi que no sé todo el recorte de la problemática. Bueno, Joana, ¿me querés preguntar de nuevo o no quedó escrito en el comentario? Pero, ¿cómo sería la pregunta? ¿O está acá? No, era sobre qué decisiones tomaste para seleccionar el problema, era, ¿no? El recorte. ¿Qué decisiones El recorte. Creo que volviendo a lo anterior que proponían en un primer momento, lo primero que me pregunté es por qué este tema a abordar sería epistemológicamente válido, ¿no? Abordaría las dimensiones sociales, económicas y políticas propias de las ciencias sociales. Entonces yo concebí que sí, y que éticamente era valioso porque me permitía a mí y a las niñas como poder pensar, bueno, si no pensamos en una economía en claves, ¿en qué tipo de economía estamos pensando? ¿En qué tipo de economía o a qué solución le podemos dar a esta problemática de los derrames petroleros? Así lo pensé y así lo fui como realizando. Esa fue la decisión política, por decirlo de alguna manera, que tomé para realizar el recorte, y después fui adoptando el marco conceptual y fui indagando e investigando a partir de distintas fuentes, porque te pasa de que a veces lees algo y que realmente lo crees completamente válido y después le empiezas a hacer las mismas preguntas que vos le harías a tu propuesta, a ese material didáctico, y te das cuenta que no responde a ello. Y además también estuve en la escuela donde yo trabajo, tenemos un proyecto de interculturalidad, entonces justo se dio la capacitación el primer cuatrimestre en interculturalidad y ahí pude ir compartiendo con otras personas, tanto de la institución como de la universidad, por ejemplo, de la comunidad de la Confederación Mapuche, las inquietudes que tenía en cuanto al recorte. Bien, no sé si alguna pregunta más o algo para comentar. Bueno, entonces ahora sí me parece que sería interesante por ahí que me comenten un poquito, ¿no? Si ustedes creen que las decisiones que tomaron en la virtualidad en este contexto son las mismas que hubiesen tomado en la presencialidad. No. ¿Por qué? Son distintas. ¿Qué cambió? Son muy distintas. Y lo que pasa es que también, digamos, construir propuestas en este contexto requiere de reinventar todo eso que nosotras habíamos aprendido en algún momento. Creo que tiene que ver con eso, porque el encuentro con el otro y con la otra, digamos, los intercambios que puedes hacer dentro del aula,
la indagación del material, de los recursos que uno le lleva a los chicos y a las chicas para que puedan llegar a reflexionar, a problematizar algo ahí, hacerlo en la virtualidad requiere de reinventar esos recursos, decir, bueno, no les puedo llevar ahora, no sé, no podemos ir a caminar a la feria, hacerles una recorrida por el barrio, para que vean la feria, para que, ¿me entendés? Entonces, era como, bueno, ¿cómo hago yo para que, poder problematizar eso? Poder problematizar el barrio estando encerrados. Entonces, bueno, ahí mucho tenía que ver como con las imágenes, yo utilicé muchas imágenes, mucho material concreto también para ellos. Y también esto del encuentro con el otro, que por ahí no estaban los 23 y no tenía clases de 2 o de 3. Yo lo considero grupalidad eso también. El intercambio que podían hacer entre esos 3 compañeros y compañeras. De hecho, ellos cuando se encuentran pueden elaborar otro tipo de preguntas a eso que yo les estoy dando. Y es re loco eso, y te das cuenta cuando están con otros, con 2 compañeros más en esa videollamada, es distinto, es re distinto. Entonces yo creo que la virtualidad nos puso un montón de trabas, pero también nos posibilitó a nosotras en nuestro rol, en el ejercicio de nuestro rol, poder reinventar todo eso que conocíamos. Buscar herramientas, buscar cosas de las tecnologías. Yo era malísima con las tecnologías, de hecho todavía medio que lo soy, y me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a buscar, hice una plataforma de juegos, hay que aprender otra vez, y creo que eso nunca es malo. No sé. Una compañera les pregunta, Daniela Gutiérrez pregunta, ¿tienen niños con inclusión? ¿De qué manera lo trabajaron? ¿Crees que responda yo? Sí, en uno de los grupos hay una niña que tiene maestra integradora, con quienes trabajamos con que llueven, que es la escuela, de forma articulada. También nosotras nos dividimos por agrupamientos flexibles. Mi compañera, que es quien acompaña a este estudiante, ha hecho como un gran trabajo de adecuación a esas propuestas, realmente. Y por ahí muchas veces, a veces se piensa que las ciencias sociales, como están abstracto, no se pueden enseñar, y realmente sí. Nosotras creo que lo pudimos como poder llevar a cabo, quizás no de la misma manera, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Hay que respetar todas las trayectorias particulares de las y los estudiantes. Nosotras buscamos eso a partir de la propuesta. A partir de una propuesta fuimos como tratando de dar cuenta de que, bueno, de que habían trayectorias distintas y que estas tenían que ser respetadas, pero el sentido de la propuesta era el mismo. Rebeca, ¿vos tuviste algún estudiante con adecuación? Yo sí tuve un estudiante, tengo un estudiante, y él tenía al principio muchas dificultades motrices, escribía con las 2 manos él, y ahí eso era también como un tema, bueno, no me encuentro con el cómo hago para que todas las propuestas y las adecuaciones las había estructurado de tal forma, lo hice yo, sí, no lo hizo la MAP, también eso a mí me llevó a ponerme a leer un montón, qué actividades le podía propiciar para que pueda escribir con una sola mano sin que le duela. Entonces hicimos un trabajo más que nada todo motriz en la primera parte del año, y ahí recién en mayo a él le di las ciencias a él. Al principio eran adecuaciones también, pero él fue muy interesante todo lo que él planteaba y el valor que él le daba a la escuela, ¿no? También. Y ahí estuvimos haciendo un trabajo articulado con Heller, porque él va a la fonoaudióloga de Heller,
Entonces ahí también, bueno, tuvimos que hacer un trabajo en conjunto porque las dos, la fonoaudióloga y yo, estábamos haciendo clases virtuales con él. Entonces, es un trabajo articulado. Porque él también hablaba con dificultad, entonces cuando habla con dificultad a la hora de escribir, escribe de la misma forma. O sea, entonces tuvimos que trabajar en conjunto. Y Alexis fue muy... él pudo trabajar muy bien las ciencias. Y la verdad que también fue un re lindo trabajo que hicimos con él durante el año. Eso es lo de las adecuaciones. Yo lo dije, pero las adecuaciones son las mismas actividades, quizá con menos complejidad. Eso. Que sea más concreto esa actividad, que no sea tan amplia, que se pueda centrar en algo en específico. Por lo menos eso es lo que yo hacía con Ali, en las adecuaciones, que en la medida que pasó el tiempo, pude darles las mismas actividades que le daba a los otros chicos, a las otras chicas, porque él fue muy, muy receptivo. Eso. Bien, no sé si alguna pregunta más. ¿Quieren hacer? Sí, yo quería preguntar, cuando ellas se plantearon la problematización, les surgieron unas supuestas preguntas que podían ser realizadas por los chicos. Quería preguntar si los niños plantearon esas preguntas o surgieron nuevas preguntas. Algunas, bueno, en mi caso algunas sí, o sea, no va a ser igual la pregunta como una la piensa en un principio, pero en su gran mayoría sí, pero yo la propuesta de problemáticas ambientales la empiezo a abordar en el segundo cuatrimestre, entonces yo ya podía tener una anticipación de las cuestiones sobre que querían indagar, no fue la primera propuesta. Ya habíamos abordado algunas cuestiones anteriormente. Yo no entendí muy bien, o sea, la pregunta sería como si nosotras habíamos planificado propuestas y después los chicos hicieron otras que modificaron esas originales. No, ella dice que, por lo que yo entendí, que si, viste, sobre la misma propuesta, cuando vos te vas haciendo las preguntas posibles a resolver, si los estudiantes habían hecho estas preguntas o no, o si eran similares, claramente no van a ser las mismas, pero creo que está preguntando si eran similares. Claro, es que la dinámica de la clase va llevando a que puedas repreguntar. O sea, vos planificás unas preguntas, las hacés efectivamente, pero en esa dinámica que hay de intercambio, haces otras después. O sea que va mutando un poco la planificación, ¿no? Es que uno propone, pero después en ese intercambio es donde se te modifica todo porque no sabes, más o menos ya sabes por dónde van a ir, pero no todo, o sea, una no puede tener el control de todo. Hay cosas que salen, digamos, de los chicos y de las chicas que son súper ricas y que si dejas pasar, hay de 2 segundos para pensar, ¿dejo pasar esto o lo indago? No, más? lo retomo. Lo retomo. Claro. Sí, sí. Belén Puig dice, quiero felicitar el trabajo de las profes, el buscar que les chiques se hagan preguntas y no que contesten en un manual de respuestas. Esa pregunta que dijo la profe le realizó la nena, de por qué los adultos contaminamos. Es genial, me parece maravilloso que los hagan pensar, que la propuesta sea reflexiva y crítica con los más pequeños. Y quisiera saber si trabajan en la escuela con ESI e interculturalidad, que se integran todas las áreas, si es real. Pregunto porque donde hice las prácticas no lo vi. Ah, donde hice las prácticas. En la escuela donde yo trabajo, la verdad es que sí, hay un buen trabajo en cuanto a la ESI, y
En cuanto a la interculturalidad, el proyecto es un proyecto de interculturalidad, es propio de la institución, que se conoce como el compromiso con las identidades, y en cuanto a las áreas integradas, yo creo que sí, nosotros trabajamos como por ciclos, por parejas pedagógicas, y una presenta una propuesta, y esa propuesta es abordada y leída por todos y todas las compañeras que integramos el ciclo. Por eso es que se puede lograr esta articulación, por ejemplo, con artes plásticas o música en el principio del cuatrimestre. Bien. ¿Querés contestar, Rebeca, algo también? Nosotros no tenemos proyecto de interculturalidad, pero sí, bueno, yo lo di igual en las propuestas, pero en ESI, digamos, tampoco es que se hace vieron que a veces en la presencialidad en las escuelas, y eso repasa, se le dedica como un día exclusivo, los viernes. En las escuelas vas y te dicen, los viernes tenemos ESI. Bueno, nosotros también en la formación, dentro del profesorado, eso como que no está tan bueno, digo, no quiero criticar las prácticas de otras escuelas, no tiene que ver con eso, sino con el sentido también que nosotras le damos a las prácticas, a las propuestas, a las prácticas no, a las propuestas en la elaboración. Digo, yo trato de, en cada propuesta, que sea un eje transversal a ese. A veces me sale más, a veces me sale menos, pero la idea es que siempre esté presente. Y la interculturalidad tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso también me lleva más negociación, digamos, dentro de la institución. Con ESI por ahí no me pasa. Pero sí, la idea es que esté atravesada en las propuestas que uno hace. De hecho, yo creo que lo hice. Creo que sí. Y con respecto a lo de los consejos, estaba leyendo recién. ¿Querés leerlo, por favor, Rebeca? Lo que dice. Dice, ¿qué consejos nos podrían dar frente a la búsqueda de problemáticas? Yo no sé si es como un consejo así, como esto que decía la profe al principio del conversatorio, de que no hay una receta que nos diga cómo tenemos que dar clases. Pero sí, yo creo que en esa búsqueda de problemáticas se empiezan a tramar, digamos, como sentidos que una le da como al transitar diario del mundo, ¿no? Cómo nosotras habitamos el mundo. Y en mi caso particularmente, yo soy una convencida de que la escuela puede ser un espacio de transformación. Acá estoy toda idealista. Me ha faltado esa parte en el conversatorio, pero ahora sí, yo soy muy idealista, entonces sí, yo considero que la escuela es, digamos, un espacio para la transformación de esta realidad. Mis propuestas tienen que estar atravesadas por problemáticas que puedan interpelar a los estudiantes, que puedan identificar que en lo real, en lo concreto, hay algo que no está bien. Entonces, ahí es donde hay un montón de problemáticas, ¿no? Y desde las ciencias podemos abordar miles. Vicky, por ejemplo, particularmente tomó, digamos, lo del petróleo y la contaminación, pero si nos podemos indagar, hay millones. Vivimos en un mundo muy desigual, entonces hay un montón de aristas que nos permiten las ciencias para poder abordarlas a esas problemáticas, ¿no? Desde, no sé, saberes de la comunidad, desde cómo están los barrios, en qué condiciones viven los chicos y las chicas. Hay como un montón de cosas que no están bien. Entonces, creo que por ahí mirar. Nosotras hay una responsabilidad ahí de nosotras mismas de ampliar esa mirada, para después construir esa propuesta. Sí es responsabilidad propia, creo. No sé si respondí. Yo creo que sí. A mí me parecía interesante, creo que lo plantearon cuando desarrollaron las propuestas, y hacen mención, y me parece interesante Rebeca, en tu desarrollo, esta idea de, que no lo decís así, pero que
se intuye, ¿sí?, que es el tema de la alfabetización en ciencias sociales, ¿no? Al estar en un primer ciclo, y como vos te preguntás si es posible la problematización, o en qué momento, o cómo, o qué tenés que ir acercando para llegar a esa problematización. A mí me parece que es muy interesante eso que vos te preguntás, y eso sería un problema didáctico, digamos, pensando en esto de los problemas. Y hay otra cuestión que resalta en las dos, que es esta idea de las representaciones y las ideas previas, ¿no? Donde también no es lo mismo hablar de un primer ciclo, y vos lo decís, porque para ellos es así. Eso es parte justamente de las características de esos chicos, ¿no? De suponer que naturalmente la sociedad es así. Y lo que uno desde las ciencias sociales justamente se propone, que ustedes lo dijeron al principio, es mostrar que eso no es natural, desnaturalizar esas representaciones, ¿no? Nada, me parece que ahí hay, obviamente, hay dos cositas. El tiempo por ahí en Zoom es como más complicado, pero a mí me parece que hay muchas cosas que bueno, yo las voy a retomar con mis estudiantes en las clases para profundizar, que me parecen muy interesantes de lo que ustedes fueron desarrollando. Sí, perdón, yo lo que quería decir es que otra de las cuestiones que a mí me pareció muy interesante, que es lo que planteó Vicky, que es un problema didáctico que está presente obviamente, es el tema de los materiales, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero trabajar una problemática particular, un problema social particular, y cómo hago con la selección de materiales, con la selección de contenidos? Entonces, todo el tiempo que insume buscar esos materiales que respondan a la problemática que estoy pensando, y o cómo hago para elaborarlos, si es que no existen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión también, que a mí me parece que es sumamente importante, que está acá presente, bueno, frente a este posicionamiento que tengo, a esta problemática que quiero trabajar, a este recorte que quiero llevar adelante, ¿cuáles son los materiales? Como decía recién Rebeca, ¿no? Los materiales de por sí, el instrumento es un instrumento que, no, digamos, es inocuo, digámoslo de alguna manera. No es ni bueno ni malo, depende cómo yo lo trabaje, qué es lo que haga, qué es lo que proponga con eso, es el resultado que vayamos a tener. Ahora, ¿qué pasa cuando no está ese instrumento, no está ese recurso, que lo tengo que construir? Rebeca, que tuvo que hacer, por ejemplo, esta plataforma de juegos, o Vicky buscando los materiales. Este es otro problema también, este problema didáctico al que nos enfrentamos cuando tenemos esta propuesta, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Que es el insumo que yo necesito después para llevar al aula, para ver cómo responden los estudiantes frente a esto. Bueno, digamos que también eso lo hemos trabajado, lo hemos abordado respecto de, bueno, cómo resolvemos estas cuestiones, ¿no? No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por ahí escuchando un poco, justo hoy a la mañana tuvimos el encuentro con nuestra profesora, con Laura, y con mi compañera pensábamos esto de cómo alfabetizar en primer ciclo, y ahí lo que dijo la compañera Rebeca, que su propuesta fue un poco en esto, en base a la planificación o sea, en base a la alfabetización en primer ciclo, estuvo interesante porque es como que nosotros nos preguntábamos con mi compañera de dupla cómo hacerle, y ella es como que Rebeca en lo que nos comentó fue bien ilustrativa y nos tiró un pie de por dónde y cómo entrar al tema de la alfabetización. Y también lo que me preguntaba, o sea, está re bueno lo que planteó. Y lo que me quedé preguntando, que comentó también es, ella habló de que creó una plataforma de juegos. Lo que le quiero preguntar es, ¿con qué motivo, digamos, tuvo que armar esa plataforma? ¿Para qué la armó? Si puede comentar un poquito más. Sí, con respecto a ahí voy con lo de la plataforma, y con el tema de la alfabetización también hay como
ciertos sentidos que se deslizan en torno a la alfabetización, de darles actividades sumamente infantilizadas. Y yo estoy en contra de eso también, un poco. Quizá me llevó un tiempo negociarlo con mi paralela, y también a veces con algunas mamás que me planteaban, ¿cuándo van a aprender? ¿Por qué no les da más actividades de unir imágenes con, ¿viste?, de autos? Bueno, mamá, pero todo lo que estamos... Entonces también eso me parece súper interesante cuando te plantean algo de las propuestas las mamás. Poder explicitarles los propósitos de las propuestas a las mamás, me parece que es una de las cosas que más nos beneficia en este contexto, ¿no? Capaz que cuando estás en la escuela no lo haces. Dice, bueno, mamá, el propósito de esta actividad tiene que ver con esto y esto y esto. No lo haces en la presencialidad. Y en la virtualidad, hoy sí, también le doy un changüí ahí de que sí, de que el poder, ese es el puente. Cuando vos sos explícita en cuál es el sentido concreto de lo que vos le estás dando a las chicas y a los chicos. Y ahí decirles, bueno, las ciencias son sumamente importantes, pero son sujetos sociales, políticos, ellos necesitan de esto y se van a alfabetizar desde acá. Entonces, bueno, ahí también ellos van entendiendo las lógicas de tu laburo, y eso está re bueno. Y con respecto a lo de la plataforma, nosotras estuvimos en una capacitación de literatura, de la Fundación Leer, y ahí se nos dio la posibilidad de crear una plataforma de juegos a través de la literatura, para que ellos puedan participar, y es de acceso gratuito. Así que tuvimos que hacer la plataforma nosotros, con el nombre del grado, de la escuela, dar los datos, obviamente supervisar algunas actividades que había ahí, si realmente iba por el lado que nosotras estábamos encarando en literatura, y respondía, así que bueno, a partir de esa capacitación es que nos dieron los materiales para hacerlo. Y también fue un aprendizaje, porque yo desconocía totalmente ese mundo de la virtualidad y de las plataformas, y aparte te das cuenta hasta quién entra, quién no, podés hacer un intercambio después por los grupos de WhatsApp, y eso fue interesante también, lo hicimos en la primera mitad de año, a partir de esa capacitación, sí. Gracias, Rebeca. Bueno, nos están quedando 8 minutos. ¿Les parece que empecemos a hacer el cierre? Paula, Laura. Isabel, ¿querés agregar algo? Estás de oyente, pero tenés habilitada la palabra. Obvio, por supuesto. Tenés apagado el micrófono. Sí. Ahí está. No, yo en realidad quería dejar el espacio para que hablen, pregunten las chicas, me anoté un montón de cosas, que bueno, muchas de esas cosas estamos trabajando desde residencia porque estamos justo en la etapa de planificación, y bueno, nada, por ahí para resaltar o destacar algo de lo que hoy acá se dijo y contaron las invitadas, por ahí destacar algunas cuestiones como que ellas lo plantearon, que tenía que ver con ese primer momento, ¿no?, que tiene que ver con el estudiar, el investigar, y bueno, a mí yo comparto totalmente, me parece que cuando uno conoce el tema, lo maneja, lo ha estudiado, digamos, se le pueden ocurrir mayor cantidad de formas y de modos acerca de cómo poder trabajarlo, cómo poder traducirlo didácticamente para lograr esa transmisión. A mí me parece que eso es central, ¿no? Y después, junto con eso, también la importancia de poder pensar y reflexionar acerca de la direccionalidad,
que le quiero dar a ese contenido, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta direccionalidad también me ayuda cuando hago un recorte didáctico, ¿sí? Es decir, yo tengo un montón de contenidos, de esos contenidos hay un montón de conceptos, aspectos, pero yo en función de la direccionalidad que le quiero dar, voy a seleccionar o a recortar tales, ¿no? Y además eso se encadena con, digamos, con las intencionalidades que tengo, ¿no? Y ahí es donde se juega esto que decían las chicas del posicionamiento político, ¿no? Ahí, en la direccionalidad que le quiero dar, en las intencionalidades, en los sentidos que voy construyendo para transmitirlo, para trabajarlo con las niñas. Eso me parece central. Y otra cosa que me parece también valioso es que justamente nosotros tenemos internalizadas muchas cuestiones que tienen que ver con el cómo enseñar, ¿no? Entonces, por ahí las tenemos naturalizadas, y nos suelen salir esas cuestiones, y que frente a este contexto, que es tan inédito, tan distinto, digamos, es algo que nunca vivimos, en realidad nos pone en un lugar de tener que inventar todo, ¿sí? Porque nos damos cuenta, digamos, en ese primer momento que intentamos recurrir a los viejos, a las viejas formas que tenemos internalizadas, no nos funcionan, entonces no nos queda otra que inventar. Así que yo creo que es una gran oportunidad esto que tienen las chicas, que tenemos como comunidad educativa, como instituto de formación, como estudiantes en formación, justamente a romper con eso que tenemos internalizado y a pensar otras cosas. Y sobre todo, que el contexto es tan complejo que nos da el guiño para que nos animemos a explorar, que muchas veces, por lo menos desde mi experiencia de profesora de residencia otros años, no se animan porque quieren ir a lo seguro, porque están ahí como temerosas de que, bueno, que están en un proceso formativo, ¿no? Esto, digamos, nos da el guiño para decir, a ver, acá no hay, es todo inventado, vamos a explorar cosas, y aprender de eso. Así que yo creo que es un gran momento en ese sentido. Así que, bueno, felicitar a las chicas y a las estudiantes, decirles que, bueno, que vamos por eso, vamos por el explorar, vamos por el inventar, hay que animarse, y acá tenemos la gran oportunidad de aprender. Ellos y nosotros, porque nosotros estamos en la misma que ustedes, así que estamos juntos explorando, animándonos, intentando aprender de esto que vamos haciendo hacia el tuntún, y de la tecnología también, ¿no? Por supuesto, ni hablar. No, nada más. Gracias, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, nos están quedando ya poquitos minutos. 2 minutitos. Sí. Si querés después el video que les íbamos a pasar, sí, lo compartimos era una canción, nada, era como para hacer un cierre del encuentro, y de agradecer a las chicas que se tomaron el trabajo porque no es solo contar, ¿no? Es pensar, es reflexionar, es pensar cómo transmitir esas ideas que tuvieron. Así que lleva un tiempo, es un ejercicio. También espero que les sirva, esperamos que les sirva a ustedes también para seguir pensando y quizás seguir trabajando en conjunto, ¿no? Hay estudiantes que ya estuvieron haciendo propuestas y yo creo que sería interesante volver a hacer otro encuentro más adelante y también invitarlas para que ustedes puedan ver las propuestas que hicieron las chicas. Y nada, ¿no? Generar como también una comunidad de reflexión y de difusión de las prácticas que vamos teniendo en un área que en particular, nosotras cuando empezamos con la indagación decíamos, ciencias sociales es un área que viene como golpeada, ¿no? Cada vez como que encontrábamos menos en las escuelas del área. Y bueno, quizás una forma de volver a posicionarla es trabajando en comunidades, ¿no? De docentes, estudiantes, profes, que puedan llevar esta inquietud a las escuelas y hacer propuestas diversas. Así que bueno. Perdón, no, incluso quiero decir antes que te corte que respecto a la escuela 154, que hay los estudiantes que están acá en tercero B van a hacer propuestas para
literatura y matemática, pero bueno, fíjense que es una posibilidad también hacer la alfabetización utilizando contenidos de las ciencias sociales, ¿no? Que es una posibilidad que, bueno, que lo pueden incluir, que lo pueden pensar, que me parece a mí que es muy potente, que se puede hacer, ¿no? Bueno, que una cosa no quita la otra, ¿no? No es que se alfabetiza y por lo tanto hay que dejar de ver otros contenidos. Bueno, muchas gracias a todas y